¿Cómo están mis niños? Sean bienvenidos a Ciencias Sociales. Es para mí un gusto compartir la clase de hoy. Así es de que es nuestra clase número 1. Muy bien. Entonces tenemos la pobreza en Guatemala y las acciones que podrían ayudar a mejorar esta situación de pobreza. Muy bien, vamos a conocer en qué consiste la pobreza en nuestro país, pero también vamos a ver algunas imágenes respecto a lo que se vive en el país. Así es de que acompáñenme. Los principales elementos que causan pobreza. Déjenme decirles antes, chicos, que la pobreza ha venido desde tiempos, desde siglos atrás. Entonces, una de las causas son el colonialismo, la esclavitud, la guerra, eh, la exclusión, la migración, la productividad sin equidad, la corrupción, el cambio climático, las enfermedades, las epidemias, la discriminación de género y la incapacidad gubernativa para implementar políticas públicas exitosas. Y estos son los efectos directos de la pobreza. Así es que, chicos, la pobreza tiene una causa por las cuales existe. Muy bien. Como les decía al inicio, desde siglos atrás ha existido la pobreza. ¿Y por qué no decirlo en nuestros días también? Así es de que la pobreza en nuestro país está presente y generalmente más se da en las áreas rurales, en los municipios, en los departamentos que tienen áreas aisladas de la ciudad, por ejemplo, la área rural, el altiplano, por ejemplo, también. Así es de que vemos cómo estas personas viven en una extrema pobreza. Muy bien. Allí las familias están compartiendo, conviviendo, eh, cultivando sus culturas, pero también pasando momentos difíciles en la vida. ¿Cuántos niños el día de hoy no tuvieron que comer? ¿Cuántos niños buscando comida en la basura, buscando cómo sustentarse, cómo llevar algo a la mesa, eh, pues acudiendo a esos basureros grandes, recolectando chatarra, luego las venden y así pues ellos van obteniendo algún recurso económico. Pero déjenme decirles que muchos niños no tienen ese privilegio, esa libertad, esa bendición que nosotros tenemos de acudir a un centro educativo. ¿Cuántos niños viven en extremas pobrezas y realmente chicos no asisten a la escuela? Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, tenemos, no podemos decir quizás todo, porque quizás en algunos hogares, en algunas casitas, ustedes no tienen de todo, pero tenemos lo indispensable. Así es de que vemos cómo la pobreza en nuestro país pues se hace presente. Vemos que las casas, por ejemplo, la construcción es de, es de adobe, así se le llama a un material que está fabricado con el barro. Vemos también de que hay niños que no tienen calzado y que pues se acostumbran a vivir en compartiendo un solo cuarto y pues vive toda la familia. En las áreas rurales, déjenme decirles que no existen como nosotros tenemos nuestro cuarto por separado, tenemos sala, cocina, comedor. No, déjenme contarles que en nuestro país estas son algunas imágenes reales que se vive hoy en día en Guatemala. En algunas comunidades que pasan la extrema pobreza, son pobres, pues no tienen energía eléctrica, no tienen servicio de agua, mucho menos de drenaje. Así es de que la limpieza es muy poca
¿Por qué? Porque ellos tienen que acudir a algunos ríos o a algunos pozos y acarrear el agua, juntarla y luego compartirla racionadamente para el uso de toda la familia. Déjenme decirles también de que en donde se da también mucha pobreza es en el oriente de nuestro país, en los lugares de El Progreso, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, eh, son son países donde, perdón, departamentos en donde les llamamos el corredor seco. ¿Por qué? Porque casi no se da nada ahí, porque las lluvias no son como las de aquí eh, del occidente del país, sino que las lluvias son muy pocas y si llueve, pues las tierras son muy resecas y no se dan verduras, no se dan frutas como nosotros podemos contemplar aquí en nuestro departamento. Así es de que en estos departamentos existe también una extrema pobreza donde los niños y las mujeres son quienes sufren más en esta causa, en este problema social que nuestro país ha, está pasando. Ha pasado y me atrevo a decir pasará también aún, porque la pobreza siempre ha existido y ahí ha estado y siempre existirá. Ya vimos las razones, porque muchas veces la discriminación, muchas veces el capitalismo, las personas adineradas tienen y aún quieren más. Y a veces pues al pobre queda excluido de todo esto. A veces las ayudas no llegan como deberían de llegar. Muy bien. El gobierno central ha tomado algunas medidas, entre ellas, ¿qué medidas son? Ayudas a través de ministerios y secretarías. Por ejemplo, los bonos seguros, canastas seguras, tarjetas de compras, becas a estudiantes por edades, comedores solidarios, organización de grupos de trabajo, entrega de fertilizantes, ayuda económica a expatrulleros, creación de programas emergentes. Pero todo esto a veces no llega a todas estas personas. A veces la distribución de las ayudas no llega por igual a las familias que lo necesitan. Así es que chicos, yo quiero hacer una breve reflexión con ustedes en esta mañana, eh, diciéndoles, apreciemos todo lo que en casita tenemos. Apoyemos a nuestros padres y seamos agradecidos con Dios y con nuestros padres por darnos lo que ellos tienen en sus posibilidades. Aprender a ser agradecidos en todo. Muchas veces nosotros nos hacemos berrinches, hacemos caprichos, nos enojamos, contestamos, a veces no obedecemos lo que nuestros padres nos dicen cuando vemos que existe necesidad en otros hogares. Así es de que mis niños, una breve reflexión en el curso de Ciencias Sociales el día de hoy, pues conocimos la pobreza en nuestro país y cómo es de que en algunas ayudas que el gobierno ha implementado, pues no llega a todos y no es suficiente para alcanzar y cubrir los gastos en familia. Los pobres no tienen acceso suficiente a la alimentación, la vivienda y los servicios. Los pobres siempre están marginados del circuito económico y del sistema político de su país. Así es que chicos, cuando nosotros tengamos la posibilidad de poder ayudar a nuestro prójimo, de poder ayudar a alguna persona que necesita, hagámoslo de todo corazón y nosotros si tenemos algo en ahorros, algo que quizás mes a mes a usted en su familia pues le vaya quedando, inculquemos eso en nuestro hogar, ayudemos a nuestro prójimo.
Así es de que chicos, también en ciencias sociales, eh, también miraremos un poquito acerca de la pobreza que no solamente en nuestro país afecta, sino también en los países de Centroamérica. Así es de que la breve explicación que yo les di acerca de la pobreza, cómo es que se vive en nuestro país, pues igual de esta misma forma, hasta me atrevo a decir aún más en otros países. Por ejemplo, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica, Belice, también son países vulnerables en la pobreza, son países donde ha existido y donde existe hasta el día de hoy hambre, existe eh, necesidad, existe eh, aquella sensación de poder recibir algo, existe aquella necesidad de decir, eh, siquiera se acordaran de mí. ¿Por qué yo vivo aquí? ¿Cuántos niños quizás pasando penas? ¿Cuántas mujeres quizás también pasando por momentos difíciles para poder llegar con el pan de cada día a su hogar? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántas familias también sin trabajo, sin empleo? Y pues que se han dedicado a buscar el sustento en los basureros. Así es que chicos, les deseo todo lo mejor para ustedes en este día y transcribiendo los contenidos a su cuadernito. Recuérdense que al final de bloque revisamos los cuadernos. Que Dios los bendiga.